Bien, muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto verlos nuevamente aquí y es un gusto volver a estar aquí con ustedes para continuar compartiendo de la palabra del Señor. Y esta noche vamos a ver o voy a exponer en un sermón acerca de la importancia de las reuniones de oración. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 11:6. Apocalipsis 11:6. Voy a leer del 3 al 6, voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Vayamos ahora rápidamente a Mateo capítulo 18. Versículo 19, pero voy a leer del 17 al 19. Dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar un momento. Señor Dios, Padre Santo, muchas gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra. Señor, te ruego que limpies mis palabras, Padre, que suplas mis deficiencias y que en todo sea tu nombre glorificado, que lo que de tu palabra sea correctamente explicado, quede en el corazón de mis hermanos y el resto pase con el viento, sabiendo, Señor, que se trata de tu palabra y no de ninguna otra cosa. Ella ha de permanecer, pero el cielo y la tierra han de pasar. Suaviza, Señor, nuestras mentes para entender, suaviza nuestros corazones para aceptar y danos las fuerzas para poner en práctica, porque todo es de ti y para ti, Señor. Te ruego todo esto y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar acerca de la oración. Y antes de entrar de lleno al tema de la oración en la iglesia, hay un pequeño asunto que tenemos que resolver, y es qué es la oración y por qué oramos. Lo primero que vamos a ver, o el punto número 1, es qué es la oración y por qué oramos. ¿Qué es la oración? La oración es regularmente entendido, ¿no?, como el acto de dirigirnos a Dios o de comunicarnos con Dios. Y en términos base puede entenderse de esa manera. Cualquier acto comunicativo, cualquier acción, de hecho, una oración es eso, una oración es un conjunto de palabras, un tejido de palabras que intenta expresar alguna idea, ¿no?, y dirigida hacia alguien, no tiene sujeto, predicado. Eso es lo que es una oración. Y
cuando las Escrituras nos demandan a orar, nos piden que nosotros elevemos esa comunicación, que seamos capaces de entretejer palabras y que nos dirijamos a Dios como aquel que puede respondernos. Oramos pidiendo por necesidades. El ejemplo de oración o la oración modelo la encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 9 en adelante. Los discípulos le preguntaron a nuestro Señor, o le pidieron a nuestro Señor que les enseñara a orar. Mateo 6, 9 al 13, la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Y esto le añade algo, porque si decíamos que orar es una cuestión básica de comunicación, de elevar una oración, de decir algo, parece ser que no era algo tan sencillo, ya que los apóstoles, al ver a Jesucristo orar, le dijeron: Maestro, enséñanos. Ahora, la oración no fue algo que se inventó en el momento en el que Cristo vino. La oración no es algo que recién fue tan nuevo que cuando vieron a Cristo dijeron: ¿qué cosa es esto? ¿Qué es esto que está haciendo el Señor? Los judíos sabían orar. De hecho, en los versículos anteriores, en el versículo 5 le dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar y etcétera. Entonces ya oraba la gente. El libro de Salmos es un libro de oraciones, pero no se trataba tanto ni siquiera del asunto del contenido. Los salmos son un libro de oración y realmente uno puede encontrar todo el Padre Nuestro en los salmos, esa dirección directa, sin intermediario. El salmista no decía, ¿no? Oh sumo sacerdote del templo, que ayúdame con esto y tú lleva mi oración al Señor, a Dios, sino que directamente se dirigía a Dios. Puedes encontrar que pedía por sus necesidades materiales, que pedía por su perdón de pecados. Podríamos hacer un estudio de conexión entre los salmos y el Padre Nuestro. El asunto es que sí podían saber cómo orar. Esto lo encontraban en los salmos de manera bastante plena. No el único lugar, en varios lugares del Antiguo Testamento, pero especialmente en los salmos. Pero habían visto algo en Cristo, la forma en la que oraba Cristo, que les intrigaba a los discípulos, de tal forma que le dijeron: nosotros sabemos orar, pero no queremos orar como nosotros, queremos orar como tú estás orando. Y revisando todas las veces que podemos encontrar a Cristo orando, vemos cosas como que Él se aparta a un lugar, o se aparta como un tiro de piedra y dobla sus rodillas y se pone a orar, y tiene una comunicación y un fervor profundo al momento de orar. Y puedes compararlo con lo que Cristo dijo: aquellos que se paran en las esquinas, y Cristo iba a un lugar apartado, ¿no? Aquellos que amaban ser vistos por los hombres, y Cristo que anhelaba o que se gozaba en ser visto por su Padre. Y estas comparaciones son bastante importantes para entender por qué los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. La forma en la que tú lo haces, queremos tener esa misma actitud. No solamente queremos tener las palabras, porque seguramente Cristo pudiera haberles dicho: oísteis que fue dicho, ¿no? Porque todos los maestros enseñaban a orar a sus discípulos, pero ellos querían orar como Jesucristo oraba y no simplemente como habían visto a alguien. Para resumir la idea, ya no se trata solamente de que uno repitiera una oración, no se trataba simplemente de que uno usara textos bíblicos para orar, sino se trataba de ver a Cristo, se trataba de orar como Cristo, que era capaz de entregar su corazón en cada oración. Así puedo agregarle al concepto de oración, de comunicarme simplemente con Dios o de hablar con Él, la idea de una necesidad de ser oído por Él, una necesidad de ser oído por Dios, o un anhelo por comunión. Nosotros hablamos con muchas personas
Cuando andas por la calle le dices a alguien hola o le preguntas cómo está, pero es muy seguro que en tu corazón no hay un anhelo de que esa conversación no se detenga. En tu corazón no hay un deseo cuando le pides a alguien, por favor, véndame 1 kilo de arroz y haces una transacción. No hay ese corazón en el diálogo, de tal forma que anhelas disfrutar de esa continua comunicación, sino más que nada incluso hay un deseo de que eso sea lo más rápido, ¿no? Y si pudieran leerme la mente y darle el dinero y que me entregue el producto, muchísimo mejor, y así con muchísima más gente. Pero esa no era la forma en la que Cristo oraba, y esa no es la forma en la que nosotros debemos orar. Por eso las primeras palabras que menciona el Padre Nuestro es Padre Nuestro, remarcando la relación y recordándonos la necesidad que tienen los niños pequeños de llamar la atención de sus padres, ¿no? Y de decir papá, 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 mamá, 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 de tal manera que le presten atención continua y constantemente. Ellos quieren comunicarse, pero ustedes pueden notar que ellos no se quieren comunicar contigo como tú te quieres comunicar con el vecino o como tú te quieres comunicar con el que vende cosas. Ellos se quieren comunicar contigo teniendo toda tu atención. Entonces, eso es orar para nosotros como cristianos. Un momento verdaderamente sentido, un momento verdaderamente de anhelo de entablar comunicación con Dios, de el deseo de ser oídos por Él. Hablamos y decimos, bueno, si me escucha, qué bien con las personas, ¿no? Véndame algo, hola, ¿cómo está? Y si me escuchó, no me escuchó, saludo a alguien por la calle y si pasa de largo y no me oye, no hay ninguna necesidad especial, ningún dolor particular de sentir algún tipo de ausencia o de rechazo. Pero en la oración nosotros mostramos nuestro profundo anhelo de ser oído. Si ustedes leen los salmos, el Salmo número 5, Salmo número 5, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, estate atento, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. No está orando, o sea, ya está orando, pero él está haciendo un preludio de su oración. Y quiero que podríamos pensar o acusar y decir, pero si Dios sí te escucha, o sea, pero si Dios está en todo lugar y no puede hacerse el sordo, digamos, porque Él lo sabe todo, lo oye todo, ¿qué sentido tiene estas palabras? Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. No se trata de que Dios no escuche, no se trata de que Dios no lo sepa todo, se trata de la necesidad nuestra de tener la atención de nuestro Padre. Y es una cosa que pasamos muy regularmente por alto. Cuando queremos hacer cosas en relación a Dios, pensamos regularmente en las consecuencias para nosotros y no simplemente en estoy feliz de que mi Padre me vea. Quiero su atención de manera más profunda, quiero disfrutar de esa atención. ¿Por qué oramos? No. Entraba esto, habiendo hablado de lo que es la oración, si sabemos que Dios lo sabe todo, si sabemos que Dios lo ha determinado a todo, ¿para qué vamos a orar? Si Dios sabe lo que necesitamos, ¿por qué vamos a orar si incluso la Biblia dice que nosotros no sabemos correctamente lo que necesitamos? Y uno dice, voy a abrir mi boca y voy a pedir, y sé de antemano que lo que voy a pedir muy seguramente sea una torpeza, y las mismas escrituras me confirman que va a ser así, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Romanos 8, no lo sabemos, ¿no? Pero el Espíritu ahí acomoda nuestras palabras como con gemidos indecibles. ¿Por qué orar entonces? Si Dios lo siempre escucha, ¿por qué estar insistiendo? Si Dios lo ha determinado todo y las cosas no van a cambiar, y la oración no va a cambiar los planes de Dios, ¿por qué hemos de orar? ¿Por qué hemos de orar si igual mi petición va a tener algún tipo de falla o no sé qué he de pedir? Al contrario, Lucas 18:1 dice, debemos orar siempre y no desmayar.
Debemos orar siempre y no desmayar. El argumento más constante, duro o que nos puedan plantear a nosotros es: pero si ustedes son calvinistas, si ustedes creen que todo está determinado, ¿por qué le piden a Dios por la curación de alguien? Si Dios quiere curarlo, lo va a curar. Y si Dios no quiere curarlo, no lo va a curar. No va a importar cuántas oraciones tú le sumes o le restes a esa petición. Dios va a hacer lo que Él quiera. Dios determina no solo los efectos. Nosotros conocemos o han escuchado de las dos voluntades de Dios, la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. La voluntad decretiva es la voluntad secreta de Dios de que todo lo que Él ha deseado se va a realizar. Y la voluntad preceptiva son las demandas que Él ha plasmado en las Escrituras. Las cosas que nos son ocultas, como por ejemplo, cada letra, cada movimiento que estoy realizando, con mi mano, yo no sé si esto se iba a lograr. Es simplemente porque Dios lo ha querido así. No se trataba de mi poder. Se trata de que Dios en su soberana voluntad realmente ha querido que yo tenga la capacidad de alzar mi brazo y de bajarlo, de mover mis labios y estar aquí delante de ustedes. A mí no me toca saber cuánto voy a poder o si voy a poder terminar la predicación. Pensar que para qué me he preparado tanto si de repente a media prédica simplemente caigo fulminado y muero delante de ustedes. Las cosas secretas son de Dios, Deuteronomio 29:29, mas las reveladas para nosotros. En la mañana hablábamos de la responsabilidad. Y a los niños les encanta decir no puedo. No sé si han intentado mandarles cosas a los niños y dicen haz esto, y ni se han puesto a pensar siquiera si pueden o no pueden, sino que la respuesta automática está en no puedo, ¿no? Hablábamos de lo que era ser responsable, y la responsabilidad no radicaba en saber si puedes o no puedes hacer, sino en saber que la autoridad competente te ha ordenado a hacer algo, y eso es más que suficiente. Si Dios ha dicho que empujes una montaña, tú no haces la pregunta de ¿y cuántos metros la podré mover? Tú vas y la empujas. Si Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, no tenía que él estar preguntando ¿y cuántos kilómetros hay para llegar? De hecho, es alabado porque él sale de su tierra y de su parentela, porque él recibe la orden y reacciona a ella. El no saber distinguir, el no saber qué nos compete a nosotros entre la voluntad decretada y la voluntad preceptiva, trae todos estos problemas y confusiones. Dios determina el crecimiento y determina las cosas que se logran. No es del hombre determinar lo que se ha de lograr. Del hombre es simplemente obedecer. Ya saben, Eclesiastés 12, esto es el todo del hombre. No oramos, nosotros cuando oramos porque Dios no solamente ha determinado el final de las cosas, sino que también ha determinado los medios por los cuales estas cosas se logran. Tú dices, pero si Dios quiere hacerlo, lo hará. Es cierto, pero Dios también ha determinado la forma en la que esto se ha de lograr. Dios ha querido y ha determinado que sean nuestras oraciones. En la mañana hablábamos de los medios de gracia y decíamos, bueno, el Señor va a santificarnos y cuánto seré santificado no lo sé, pero Dios ha establecido que los medios para santificarnos sean esos medios que que se mencionaron en la mañana en Hechos 2:42. No oramos para cambiar la mente de Dios, sino para recibir lo que Dios se ha propuesto darnos a través de la oración. Oramos no porque Dios no pueda actuar si no acumula poder por las oraciones, sino porque Dios ha determinado que sean a través de las oraciones que se logren las cosas que Él ha propuesto para nosotros. Ya, orar por obediencia es la respuesta más que suficiente.
Si dice que si nos falta pan o que la comida de cada día debemos orar por ella, tenemos que hacerlo. Es el medio por el cual ha destinado Dios para proveernos. No oramos para cambiar el propósito eterno de Dios. El temor de oponernos a su voluntad es un temor lícito de los creyentes. Y pensamos, pero ¿y si pido algo en contra de la voluntad de Dios? ¿Y si lo que estoy pidiendo no es lo que Dios quiere hacer? Otra vez. A veces nos reímos, o podemos lamentablemente a veces hacer burla, cuando vemos un pentecostal que dice, Señor, revélame con quién me voy a casar, o Señor, revélame qué voy a comer mañana, o revélame si tengo que hacer esto o lo otro, y decimos, Deuteronomio 29, esas cosas son secretas, tú no tienes por qué estar pidiendo eso, Dios no te lo va a revelar. Pero de igual manera nosotros, cuando establecemos ese temor, y si estoy pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios, luego de haber nosotros revisado nuestra oración a la luz de la palabra, estamos intentando conocer algo que Dios no nos ha revelado. La pregunta es lícita siempre y cuando quieres analizar tu oración a la luz de las Escrituras. Pero si vas a preguntar, ¿y si Dios no quiere que coma hoy? ¿Por qué voy a pedir por los alimentos de hoy? Estoy intentando conocer algo que Dios no ha querido revelarme. Estoy haciendo lo mismo de aquellos de los cuales nosotros debemos tener misericordia por cierta ignorancia. Tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos demanda. No oramos para cambiar el propósito eterno de Dios, sino para obtener lo que Dios se ha propuesto darnos a través de la oración. Dios nos da muchas cosas sin pedirlas, sin que nosotros las pidamos. Pero la oración fortalece nuestra fe. Es un medio de gracia. Es un medio para santificarnos. Aprendemos a través de la oración, aprendemos mejor que Dios es el autor de cada bendición. Nos lo recordamos. Y en último lugar, pero no por eso menos importante, sino de hecho lo dejé al último porque resulta ser el más crucial, oramos porque queremos experimentar esa comunión íntima con Dios. Cristo oraba. Él tenía el poder para mandar y hacer las cosas. Cristo oraba. Él estaba lleno de la sabiduría de Dios. Él era Dios. Cristo oraba porque Él disfrutaba tener comunión con su Padre. Por eso hablaba al principio, ¿por qué los discípulos le preguntaron a Cristo, enséñanos a orar? Si todas las peticiones ya las pueden encontrar en el Antiguo Testamento, y si todo el mundo sabía abrir su boca y decirle algo a Dios. Pero algo de lo que no disfrutaba el pueblo de Israel, y por lo cual serían cortados como nación, por lo cual les llama camada de víboras, o por lo cual les dice, ustedes no son hijos de Abraham, es porque ellos no amaban tener comunión con Dios. No lo amaban. Primera de Corintios 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Y ellos no lo amaban. Y nosotros muchas veces nuestra oración es lamentablemente solo una transacción. Pero es un acto de comunión, amados hermanos, con nuestro Padre. Un poco de conocimiento es algo peligroso. Y a veces cuando los creyentes empiezan a ver más de la soberanía de Dios, pierden fervor en la oración. Una vez que descubren que todas las cosas están determinadas, piensan que ahora solo deberían hacer una oración, que se haga tu voluntad, no tengo que hacer nada más. Ya no sienten que sus oraciones puedan hacer alguna diferencia. Dicen, si Dios ha ordenado que un creyente enfermo muera, bueno, ha de morir. Si Dios lo ha decidido salvar, lo salvará. ¿Cómo podemos cambiar los sucesos predestinados? La verdad es que Dios nos insta y nos ordena que oremos. Si nosotros, al comprender mejor la doctrina de la predestinación, bajamos en nuestro fervor, no es porque la oración deje de ser poderosa, sino porque había una percepción equivocada de lo que nuestra oración podía lograr. La gente, por supuesto, imagínate tener un diamante en la mano
y valorarlo porque es un excelente pisapapel. Y lo pones y pisas los papeles. Y de pronto alguien te dice, eso no es un pisapapel. Y tú digas, ¿no es un pisapapel? No, no lo es. Ah, bueno, voy a botarlo a la basura. Y tú dices, no, porque tenías un aprecio por ese diamante, porque te servía como pisapapel. Ahora que te enteras que no lo es, has perdido todo interés en él, pero entérate lo que sí es y por lo cual debieras apreciarlo. Ya sabes que no se trata de cambiar la voluntad de Dios, se trata de desear su voluntad y se trata de mostrar tu debilidad. Oramos porque nosotros lo necesitamos. Y a través de nuestra oración mostramos nuestras debilidades. Si lo pongo en unos términos bastante brutos, es como cuando las mascotas o los perritos a veces a las faldas de su amo se ponen con la panza arriba, ¿no? Mostrando sumisión. Es lo que significa un perrito con la panza arriba, mostrando esa sumisión, mostrando sus partes más vulnerables. Eres tú sabiendo que no sabes qué pedir y aún así pidiendo, porque te muestras en tu humanidad y tu humanidad es imperfecta y tu humanidad es ignorante. Pero Dios quiere que te muestres así tal cual eres delante de Él. No que te hagas el perfecto y que simplemente digas, no Señor, que se haga tu voluntad. Pero Dios ve tu corazón y dice, pero yo sé lo que desearías que ocurriera, ¿por qué no me lo dices? Imagínate hablar con tus hijos y creo que se puede entender hablando con mi sobrino, ¿no? De simplemente que te diga, no tío, no, lo que tú digas o etcétera. Y uno nota que algo quiere decir y no lo dice. ¿Y qué quiere el padre? Un padre humano común y corriente. Ábreme tu corazón. Dímelo, ¿no? No, pero es una tontería. Déjame a mí ver si es una tontería de verdad o no. Y aún con todo, voy a apreciar que tú me hables y me abras tu corazón y me lo digas. Crezcamos, valoremos las cosas por lo que son, por lo que dice su palabra y no perdamos fervor en la oración. No seamos motivo de burla. ¿Saben? Ahora que han visto esto, tenemos que ver por qué es tan importante orar con mi iglesia, porque realmente da unas ganas de correr al cuarto a solas y simplemente arrodillarse y pedir, Señor, ¿no? Quiero hablarte y quiero contarte mi día. Hay un mandamiento particular y hay una promesa para cuando oramos como iglesia. En la mañana hablaba un poquito y decía, Dios ha dicho que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, pero también ha dicho que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y habíamos leído Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 19, dice, otra vez os digo es importante porque significa que ya lo dijo antes y la pregunta es ¿dónde lo dice antes? Y bueno, en el versículo anterior, pero otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El contexto es importante. La razón de la reunión de estos 2 de vosotros no era simplemente 2 personas reuniéndose para orar porque se acaben las lluvias en Guayaquil o algo por el estilo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Desde el versículo 17 vemos que es una reunión de iglesia. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia reunida. Y la iglesia reunida, porque disciplinar o llamar al arrepentimiento a alguien es un acto de adoración. La iglesia reunida dice que ellos tienen el poder para que todo lo que aten en el cielo sea atado y todo lo que sea desatado en la tierra para que todo lo que atéis en la tierra sea atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra sea desatado en el cielo. Y dice, otra vez os digo. Está hablando de lo que mencionó anteriormente. Esta es una reunión enfocada en la purificación de la iglesia para disciplinar a alguien. Pero en esta reunión oran para entregar
a esta persona, ya sea como un excomulgado o para rogar por su arrepentimiento. Es triste ver cómo no se presta atención a los detalles de cómo una asamblea de reprensión debe llevarse a cabo. A veces tienen la idea que simplemente se reúnen, se da un informe totalmente frío, esto pasó y bueno, no quiso venir y bueno, vamos a votarlo de la iglesia. O está la persona ahí delante, sí, bueno, hay que darle 3, 6 meses y ya luego vamos viendo. Pero hay una actitud de oración. Es una reunión de oración, es la gente pidiendo que por favor esta persona que está ahí se arrepienta de sus pecados. ¿Alguna vez han ayunado por un hermano? Que alguien se ha enterado de que el hermano está duro o en una iglesia, ¿no? Sí, el hermano no se está arrepintiendo o tiene un problema espiritual y que alguien diga, voy a ayunar por ti. O que la iglesia diga, vamos a tomarnos el tiempo de ayunar por que Dios quebrante tu corazón. Y he visto más de una vez a personas decir, realmente entiendo y quisiera arrepentirme, y decirle al pastor, pero pastor, no siento arrepentimiento en mi corazón. Y es triste pensar o saber que su iglesia no está orando por él. Y en esta reunión de oración dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre en los cielos. ¿Cualquier cosa de qué? Cualquier cosa de lo que la iglesia necesita. Están discutiendo un asunto de iglesia. Esta reunión de la iglesia como iglesia es para pedir por necesidades de la iglesia, como cuestiones colectivas, como esto que está aconteciendo aquí en Mateo 18, que era una cuestión de la iglesia. Estamos hablando de un dedo que se está desangrando, estamos hablando de salvar una parte del cuerpo, del todo, y toda la iglesia se conduele al respecto. Cuando el Señor pronunció estas palabras, estaba instruyendo a los discípulos sobre asuntos de la iglesia, en particular de cómo se trataba la mala conducta en el mismo. No estaba hablando de una reunión casual de creyentes, estaba tratando de una reunión que llamaba a la iglesia. No es simplemente cuando 2 de vosotros se reunieren, allí estoy yo. La promesa es particularmente para la iglesia cristiana. No está hablando de una reunión informal. No estoy diciendo que Cristo no está presente cuando te reúnes con tus hermanos para cantar, para adorar o para orar. Pero el contexto del pasaje nos indica que es una reunión formal de la iglesia, para tratar un asunto de la iglesia. Entonces este es un evento de oración formal de la iglesia como iglesia. Todo lo que pidieren, todo lo que la iglesia necesita, se reúne toda la iglesia a pedir todo. Piensa en esto, imagínate que tú vayas a tu trabajo y que digas, hoy mi brazo derecho no va a trabajar, y que tu jefe lo vea, ¿no? Y que tú trabajes de alguna manera y digas, sí jefe, quiero el salario, realmente quiero el salario, realmente quiero la paga, pero bueno, hoy he decidido que mi brazo izquierdo no va a trabajar, o mi pierna izquierda, ¿no? O hoy voy a trabajar de la cintura para arriba y si no me cargan, no me mueven, no voy a hacer algo. Realmente el jefe pensaría, hoy tú realmente no quieres llegar a fin de mes, ni siquiera trabajando en esta empresa. Tú realmente no estás queriendo por lo que supuestamente estás trabajando. ¿Conocen el dicho a Dios rogando y con el mazo dando? Porque nuestra fe se evidencia, lo que decimos al Señor se evidencia en nuestra obediencia. Y si pedimos cosas para la iglesia, ¿no es la iglesia la que debe orar? Y ya hemos salido de esas ideas equivocadas de que la iglesia eres tú, ¿no? Y comprendemos que la iglesia es el conjunto de creyentes reunidos, convocados para hacer algo como un solo cuerpo. Cada uno de ustedes es oído por el Señor y cada uno de ustedes es templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia es el conjunto de ustedes convocados formalmente para adorar a su Señor. ¿Piden así las cosas entonces cuando necesitan algo? O dicen, bueno, cada uno ora en su casa, ¿no? Porque necesitamos alguna cosa para la iglesia. Dios quiere que oren en su conjunto y dice que si se ponen de acuerdo para orar como iglesia,
de cualquier cosa que necesitasen como iglesia, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por supuesto, no es la única calificación de la oración. Conocen otras partes de las Escrituras que nos hablan pedir conforme a su voluntad. Ya sabemos que su voluntad secreta no puede ser conocida. Se refiere a su voluntad revelada. Que si pides y pides mal porque pides para tu vanidad, ya saben que deben pedirlo para la gloria de Dios, y esto es conforme a su palabra. Pero saben también que es interesante o que es lamentable que haya muy pocas reuniones de exhortación, así como es lamentable que hayan muy pocas reuniones de oración. ¿Por qué? Porque en Isaías 56:7, un texto profético conocido, porque mi casa será llamada casa de oración. No dice, porque simplemente los de mi casa oran, o porque ellos saben que allí se ora, sino dice que será llamada. O sea, estamos hablando de otros que al ver lo que hacen en esa casa, dicen, esa es una casa de oración. No es como tú visitas un hogar y puedes decir, esa casa es un relajo, ¿no? O esa casa es una casa muy seria, o esa casa es de profesores, ¿no? Esa casa es de matemáticos, porque notas ciertas cualificaciones en ese hogar que te hace decir, esa casa es una casa de eso, que realizan de manera constante, o que es notorio que hacen eso. Y si alguien nos viera, podría decirse que esta casa es una casa de oración también, que los creyentes se reúnen y que es notorio que la oración es algo que ellos anhelan. Fíjense, la primera reunión formal como iglesia en Hechos capítulo 1 fue una reunión de oración. El Señor no les dijo cuándo, les dijo esperen, oren, porque después de aquí algunos días enviaré al Espíritu Santo y etcétera. Y ellos se reunieron a orar y a clamar hasta que se cumplió la promesa. Ellos necesitaban. ¿Cuál era el propósito del poder, del empoderamiento del Espíritu Santo en la iglesia? Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Ellos sabían que como iglesia necesitaban eso. O no seguimos necesitando eso. Lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. En Hechos 4:24 podemos ver ya no un bautismo del Espíritu Santo, pero sí una llenura del Espíritu Santo, cuando Pedro les dice, miren, me azotaron por haber predicado el Evangelio, y entonces toda la iglesia se regocijó. Ahora, tú puedes pensar que esta gente que poco indolente, ¿no? Y dice, ay, sufrí por la causa de Cristo esto, y la gente decirle, qué bien Pedro, ¿no? Que tú sufrieras. La idea era algo que podía acontecerles a ellos. Equivocadamente, pero era tal el asunto que en la iglesia primitiva algunos se entregaban a los romanos diciendo, hola romanos, soy cristiano, ¿no? Ya me van a quemar en la hoguera, me van a crucificar o algo por el estilo. Eso era pecaminoso, por supuesto. Pero llevar las marcas de Cristo en el cuerpo, sufrir por Él, que se nos dé la oportunidad y de ver cerca, la emoción de saber que los sufrimientos son próximos. Romanos capítulo 5, versículo 3, no solamente nos regocijamos, versículos 1 al 3, 1 al 2, habla de la fe, la salvación, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y llega Pedro y dice, miren, está comenzando, me acaban de latiguear, y comienzan a leer el Salmo 2, si ustedes lo están viendo, en Hechos 4:24, y están regocijados por eso y orando al Señor para que puedan predicar con denuedo, y de pronto dice, tembló la casa, y fueron llenos del Espíritu Santo, y sigue siendo una necesidad. Y bueno, me he enterado y conozco un poco las noticias que se dan, y pregunto si están orando como iglesia para tener el valor y el poder que necesitan para cuando las cosas se pongan peor que ahora. Las cosas están difíciles. Y uno dice, bueno, pero
yo voy a la iglesia y porque hay que tener valor, pero ¿pides ese valor? A veces no pedimos por las cosas que ya pensamos que tenemos. No digo, bueno, yo voy a la iglesia, no me importa nada o no tengo miedo. ¿Y qué sabes tú si ese valor es un valor carnal, simplemente? Si lo haces y no lo haces por oración, tienes menos seguridad de pensar que ese valor es un valor que proviene de lo alto. Necesitamos orar e incluso decir, Señor, si he tenido el valor de venir aquí a pesar de las cosas y ha sido un valor que porque soy joven y pues me creo inmortal e invencible, quita de mí ese temor y prefiero venir con las piernas temblando a venir totalmente valentonado solamente por mi juventud o por las fuerzas de mi cuerpo. Y les digo tristemente, o sea, yo no, cuando me dicen ven acá o ve allá, regularmente no me pongo a pensar si puedo o no puedo hacerlo y no por esa increíble piedad de la obediencia al Señor, sino porque estoy sano. No me pongo a pensar si mis piernas van a llegar allá, sino uno simplemente dice vamos y ya está. Y necesitamos tomarnos el tiempo, necesito tomarme el tiempo de orar y decir, Señor, tú tienes que darme las fuerzas para esto. Y ahora la muerte está cerca. La muerte está cerca. Ronda a todos. Cobran cupos a las tiendas. ¿Crees que no puede llegar el momento que quieran cobrar cupos a la iglesia? Que, yo sé que se reúnen y juntan dinero. A partir de ahora me van a dar ese dinero. Y ustedes saben que ese dinero es de Dios. ¿Cómo van a enfrentarlo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Necesitamos pedir sabiduría para saber cómo enfrentar una circunstancia como esa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predicar, ¿no? El hecho de tener una pistola y decir, no, cállate, y tener el valor de continuar orando o de hablar, de quizás alguno de nosotros, no todos tienen que morir, pero alguno de nosotros quizás tenga el valor de levantar o de continuar de rodillas y leerles un salmo o decir algo al respecto. Necesitamos orar, amados hermanos, necesitamos orar. El Señor hace su voluntad por medio de la oración. Ahora, he podido saber y ver esto antes. En la época del terrorismo en mi país, amenazaron a mi congregación, mi padre era el pastor, amenazaron que debían cerrarla. Vinieron personas con metralletas, se sentaron atrás y le dijeron al pastor, no vuelva a abrir. Ahora, mi padre era joven, el pastor era joven, y lo que hizo fue abrir todos los días. Pero ya no lo abría en las noches, sino que se reunían a las 5 de la mañana para orar. Y el pastor dio una orden a la iglesia y le dijo, nadie se va a su trabajo si no pasa por aquí temprano para orar. Y comenzaron a reunirse, al principio eran 3, 4, 5, la membresía era solamente de 18 personas y llegó a crecer hasta 400 personas. Ahora, no es para que uno diga, mira, no, así pasó, así va a pasar de manera idéntica. Pero ¿saben qué cosa sí les puedo decir? Que así sí pasó en el libro de los Hechos. Que la iglesia oraba porque el corazón de las personas fuese abierta y Dios abría el corazón de ellas. Y creían los que eran ordenados para vida eterna, pero ellos estaban allí, tenían la pasión de Pablo, de tal manera de clamar. Y lean ustedes Romanos capítulo 9, versículo 1, 2 y 3, como Pablo habla al respecto. Y Dios profetizó que la iglesia sería una casa de oración. Debe notarse eso en nosotros. No es un colegio. Venimos para aprender. No, sí aprendemos, pero literalmente no estamos viniendo para aprender. Estamos viniendo para adorar. Y adoramos a través del aprendizaje, pero el aprendizaje no es en sí mismo la meta, porque si fuera, para tal caso, luego puedes ver un video y ya está. Vienes para adorar, para tener comunión íntima con el Señor. En la mañana decía, reaccionamos mucho en contra de los católicos romanos y descuidamos algunas cosas porque no queremos parecernos a ellos, pero también hay el otro problema al otro lado, y no queremos parecernos
a aquellos que como locos a todo el mundo le hablan de Cristo, o que ves por la calle cantando una canción y dices, qué vergüenza seguro es pentecostal, o algo por el estilo. Cuando nosotros deberíamos estar avergonzados de no tener la facilidad de hablar constantemente del Señor, de no cantar libremente, porque ¿quién te prohíbe en la calle cantar? La gente canta un montón de barrabasadas y nadie les dice nada, y a nosotros simplemente nos da vergüenza. Ezequiel 36:37 dice: así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Y escuchen lo que dice, Ezequiel 36:37, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. ¿Creemos la palabra del Señor? Es la pregunta, ¿no? ¿Creo yo? Creo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Dice esto: así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado, oración, por la casa de Israel para hacerles esto. ¿Y qué hará? Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Es una profecía de cómo obrará Dios por medio de la iglesia, y la oración está presente en la evangelización. Mencionaba en la mañana que el correcto énfasis, decir lo más importante, no es lo mismo que decir el resto no importa. Decir lo más importante es decir que empezamos por ahí, pero no que nos detenemos allí. Y lamentablemente muchas iglesias reformadas o bautistas ponen el fundamento, pero no sobreedifican. Ponen el fundamento, pero no sobreedifican. Y se detienen en las Escrituras. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, efectivamente. Pero la oración es lo que dice que Dios, es lo que Dios dice que va a utilizar para que, acompañada con esa palabra, sea abierto el corazón de las personas. Oramos por eso, ¿verdad? Decimos, Señor, ¿no? Abre el corazón de tal persona y cual persona. Pero nos detenemos en la batalla. Parece que no lo deseáramos tanto. No deseáramos tanto la conversión de las personas. No tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice Santiago. El Señor anhela honrar nuestros esfuerzos evangelísticos, pero puede haber un obstáculo que le esté obligando o que esté reteniendo nuestra bendición. Una reunión de oración es una reunión para pedir por las necesidades de la iglesia. La conversión de las personas, amados hermanos, no es un trabajo particular, porque no se va a tratar de cuántos tú conviertas. Tu alegría es que esas personas sean añadidas a la iglesia. El evangelismo es una cuestión de iglesia. Se hace, se practica personalmente, pero la necesidad es una necesidad de la iglesia. Efesios capítulo 3, casi al final, dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Queremos que la gente se arrepienta, y esta es una necesidad de iglesia. Y la iglesia necesita clamar por arrepentimiento de las personas. Quizás para empezar por el arrepentimiento de ellos mismos por incredulidad. Porque sabes muy bien que Dios puede convertir a las personas sin usarte a ti. Sabes muy bien que Dios puede mover un folleto volando por el cielo y lograr lo que tú no has logrado, lograr lo que yo no he logrado con 1000 predicaciones. Pero ¿saben qué cosa? ¿Sin qué cosa no lo hará? Sin la oración. Porque Dios ha determinado que a través de la oración, el ruego de la conversión, Dios obrará para abrir corazones. Nuevamente remarquen ahí Hechos 4:24. Esta es la misma descripción y de la iglesia en Apocalipsis 11. Hemos leído Apocalipsis 11 y dice que estos son los 2 testigos, los candelabros de Dios. Si ustedes revisan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, candelabro simboliza
iglesia. Ahora, ¿por qué dos? Porque en boca de dos o tres testigos, dos ser el mínimo, constaría toda palabra. Apocalipsis es un libro de imágenes. Apocalipsis 11, cuando habla de los dos testigos, si estoy entendiendo bien, se refiere a la iglesia. La iglesia que funciona como testigo en todo este tiempo de la tribulación. ¿Y cómo se describe a la iglesia? No hablamos de un solo creyente, hablamos de la iglesia. Dice en Apocalipsis 11, el versículo 6, que estos tienen potestad para cerrar el cielo. ¿Para qué? Para que sus enemigos no puedan progresar. Y no tenemos guerra contra carne ni sangre. Tiene el poder para pelear contra las puertas del Hades, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nuestras oraciones son esos arietes. ¿Saben lo que es un ariete? Esa máquina medieval o un palo que utilizan para tumbar las puertas, un tronco que utilizan para tumbar las puertas. Nuestras oraciones son los arietes que Dios utiliza para romper y quebrar esas puertas del Hades. Si te lo puedes imaginar, es un reino invadiendo otro reino. ¿Saben? Porque el infierno no empieza cuando mueres. Ya le dijo el apóstol Pedro a Simón el mago: porque en prisiones de oscuridad y de maldad te veo. Esa misma descripción es la que utiliza Pedro al hablar del castigo que pasan las almas de los seres humanos cuando están muertos. Y le dice lo mismo. Y cuando el Señor Jesucristo habla de las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es esa idea de que puedes entrar, porque están ya bajo la ira de Dios, al mismísimo infierno y rescatar personas. De ahí viene la idea equivocada de la Iglesia Católica Romana de que tú pudieras sacar personas del purgatorio o de sacar personas de un lugar de tormento por medio de tus oraciones o por medio de tus buenas acciones. Les digo, hay muchas cosas equivocadas que tiene la Iglesia Católica Romana que vienen, obviamente, como todas las cosas equivocadas de las iglesias, de tergiversaciones reales. Pero la imagen está ahí puesta, de pelear contra las puertas del Hades, de romper esas puertas y de rescatar almas de la ira de Dios. ¿Y qué cosa es el castigo eterno? ¿Qué cosa es estar bajo la ira de Dios sino sufrir un tormento, un infierno? De ahí que el credo de los apóstoles también diga que Cristo descendió a los infiernos porque padeció la ira de Dios en la cruz del Calvario. Ahora, pensamos de esta manera, nos vemos a veces la idea de, sí, ser un guerrero de oración es algo demasiado infantil o demasiado místico o demasiado pentecostal o demasiado... es una cosa, qué vergüenza pensar así de mí. Somos gente de la luz, gente de la ilustración, personas racionales y entendidas. Tenemos que argumentar contra las personas para que las personas entiendan por qué deberían ser cristianas y tomen una decisión racional por Cristo. Simón el mago tomó una decisión racional por Cristo. Él dijo, bueno, tienen poder, hacen buenas cosas, es algo bueno que hacer. Nos olvidamos de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y me encanta el himno que hemos cantado, que confesamos nuestra ignorancia. Pero parece que no, parece que sí lo sabemos. Tú dices, no sé cómo la gracia del Señor. No, yo sí lo sé. Presentas un argumento convincente, la persona lo razona, entiende, suma y resta argumentos, suma y resta ideas y dice, bueno, yo debería ser cristiano porque mi familia va, la gente que amo va, esto me parece lo bueno, maestro, y logro hacer que la gente diga que Cristo es un maestro bueno. Pero no sabemos. Y necesitamos rogar porque no sabemos, porque es una obra sobrenatural. Realmente tienes que crear en ti esta conciencia de pelear contra las puertas, de romper las puertas del Hades, de hacer una lucha espiritual por medio de la oración. Es una pelea contra tu carne y es una pelea contra huestes demoníacas. Son las puertas del Hades. ¿Quién creen que las resguarda? El jardín del Edén era resguardado por ángeles.
Y la iglesia tiene el poder de orar y cerrar el cielo, de mandar que el agua se convierta en sangre. Sí, efectivamente, son símbolos, son imágenes, pero no deja de ser cierto que el Señor Dios ha dicho que le ha dado poder a su iglesia para que haga todas estas cosas. Y ojo aquí, a su iglesia, otra vez, no está hablando de la oración particular en la cual no debe cesar. Está hablando de lo que la iglesia hace en su conjunto cuando está reunida. Es así de importante. Faltan. Si alguno de ustedes falta, es como mencionaba hace un momento, ir al trabajo y decir, mi pierna no va a trabajar o mi brazo no va a trabajar, y que se pregunte Dios si realmente necesitan esto. ¿Realmente lo necesitan? ¿Realmente lo quieren? Parece que no. Parece que es cuestión de algunos. Si dos de vosotros, y ustedes no son dos, pero si se ponen de acuerdo, vuestro Padre Celestial lo hará. Les recordaba en la mañana que Dios no ve Perú, Brasil, Argentina o Ecuador, que Dios ve iglesias locales. Y como Pablo le dice a Corintios, vosotros estáis envanecidos, vosotros debierais juzgar al impío. Y Dios dice, vosotros como iglesia, solo a Dios la gloria. ¿Qué necesitan? Ustedes por completo, ustedes como un solo ser. Suena absurdo orar con media boca, ¿verdad? Suena absurdo orar de una manera tan torpe. Sería decirle al Señor, no, realmente no necesito, lo que estoy pidiendo lo pido, bueno, porque tú dices que debo orar por el pan de cada día y bueno, hay que orar por el pan de cada día, pero no te concientizas de que de verdad, de que es muy seguro o de que no es seguro que tengas el pan de mañana. No es seguro. Se inunda tu casa y se lleva toda tu comida y ya está. Pero no oramos con esa conciencia, ¿verdad? Oramos más que nada porque es una costumbre orar antes de comer, porque es una costumbre orar cuando vas a dormir o porque es una costumbre orar cuando te levantas por la mañana. Pero no sabes si vas a estar vivo mañana. Realmente no sabes si vas a tener comida mañana. No lo sabes. Pero no oramos con esa pasión y necesidad. Entonces estás pidiendo de manera hueca. Ahora, como iglesia necesitan muchas cosas. Y hemos visto muchas referencias en la palabra de Dios de que tienen que orar como iglesia local. Pero si ustedes faltan, si realmente no se preocupan, si dice, bueno, el 30% de la iglesia es tan bueno como el 100%. El 50% es tan bueno como el 100%. El 80% de la iglesia es tan bueno como el 100%. ¿Qué ocurre si tu esposa no está bien contigo? Dice que Dios no te oye. Preguntas de cómo, ¿por qué no está aquí el hermano? ¿Hay algún conflicto en la iglesia? ¿Hay alguna cuestión que albergue enojo de unos contra otros o resentimientos? Y necesito yo estar bien con mis hermanos, porque si no, de igual manera voy a tener debilidad en mis oraciones y ustedes tienen que sentir lo mismo de unos con otros, porque sobre todo se han comprometido a andar juntos y porque Dios quiere oírlos orar a una sola voz, al unísono. Esto solo va a ser posible si de verdad creen que hay cosas que necesitan como iglesia. Si de verdad creen que hay cosas que necesitan pedir como un solo cuerpo. Si no, no. Porque si no así como decía hace un momento, si no se concientizan de su necesidad, sus oraciones son huecas. Si no se concientizan que necesitan como iglesia, sus oraciones son huecas. Necesitamos orar como iglesia local. Necesitamos asistir a los cultos de oración. ¿Saben? Spurgeon decía que si sus predicaciones eran así como eran, era porque su iglesia oraba por él, no era por otra razón. Toda la historia de la Reforma y toda la historia de los padres de la iglesia, y estoy seguro que más, las reuniones de oración eran consideradas como el motor de la iglesia. El motor, la palabra nos dirige, pero es como el timón. ¿Pero qué crea el poder? La palabra de Dios nos da la dirección para hacer. Y sí, hermano, la palabra de Dios es poder, pero ¿qué es lo que lo cocina? ¿Cuál es el motor que hace que la gasolina se transforme en potencia para que un carro avance? La actividad de la oración. Eso es lo que va a hacer. Otro ejemplo para esto es como comer, ¿no?
Comer es llenarte de comida el estómago, pero no te va a alimentar porque te llenes de comida el estómago. Una persona enferma se llena de comida el estómago, pero puede adelgazar incluso a pesar de que está ahí, porque tiene problemas de digerir sus alimentos. Tú puedes llenarte de la palabra de Dios y podemos estar aprendiendo un montón de la palabra de Dios, pero la oración es la forma en la que digerimos lo que hemos aprendido. Hay un dicho de la Reforma, ¿conocen el Semper Reformanda? ¿No? Hay otro, les enseño otro dicho, ¿no? Lex orandis, lex creyendis, que es lo que oras, es lo que crees de verdad. Es lo que crees de verdad. Lo que oras es lo que crees de verdad. Si no lo oras, no lo estás creyendo. Era un dicho de los puritanos también. Lo que ora la iglesia es lo que cree la iglesia. Si no oramos lo que estamos aprendiendo, no estamos digiriéndolo y no vamos a hallar poder para utilizarlo. En Efesios 3:31 vemos que el Señor quiere centrar nuestras mentes en la iglesia. ¿Por qué es importante las reuniones de oración? Porque Dios quiere centrar nuestras mentes en la iglesia. Porque yo puedo orar en mi casa y yo oro en mi casa, tengo a la película, ¿no? Cuarto de oración, cuarto de guerra, ¿no? Y tengo mi lugar de oración y yo quiero estar allí para orar, ¿no? Era un lugar especial para orar y tiene un buen principio, pero puede cometer un gran pecado. Y es que Dios ya ha escogido un lugar para que tú ores y es donde toda su iglesia se reúne para orar. Es ese lugar en el que ha escogido Él. Ha puesto su nombre allí. No está mal que tengas un lugar en tu casa para tus devocionales o para orar, pero si tú buscas ese lugar especial donde deberías sentirte cómodo y en comunión, donde sabes que es una constancia la oración, ese lugar es la iglesia, es la casa de oración. No te hace falta escoger un lugar en tu casa, ya Dios ha escogido por ti. Quiere que centres tu atención en la iglesia local, por eso la reunión de oración es importante. La reunión de oración también es importante para proporcionar una educación en la oración. El maestro enséñanos a orar no acabó porque nos dio el bosquejo, nos dio la forma general, pero todos tenemos que aprender de todos. Bueno, no es un pecado si tú copias la forma de oración de otro. Tú ves que es algo bueno y dices, wow, nunca se me había ocurrido orar de esa manera. Voy a asimilarlo. Haces esto en la predicación, haces esto cuando aprendes, dices, yo no sabía esto, voy a asimilarlo, ahora cuando evangelice, voy a decir también esto. Cuando explique este tema, voy a usar este ejemplo. Pero el tema de la oración, no sé, se ha vuelto una cosa tan personal y tan poco de iglesia, tan poco de compartir, tan poco de aprender, porque en esto sí son terribles muchas iglesias pentecostales que no importa la forma en que tú eres, tú haz como tú quieras, nada más. Ignoran la necesidad de aprender a orar. Pero las reuniones de oración son importantes porque aprendemos a orar en las reuniones de oración. Muchos preguntan cómo debo orar. Muchos les van a preguntar nuevos, ¿y cómo debería orar? Porque quieren realmente aprender. ¿Y de quién mejor lo van a aprender si no es en esa constante oración con los más antiguos? Si no es viendo a la iglesia. La iglesia ora de esta manera. El pastor, el hermano, el maestro, el hermano más antiguo ora de esta manera. Y en más de una oportunidad, nuevos me han dado lecciones a mí de cómo orar, porque todos tienen el Espíritu Santo. Y cuando te reúnes a orar con alguien, Dios puede usar a esa persona para enseñarte a ti. Las reuniones de oración como iglesia son importantes porque te enseñan cómo orar. ¿Saben cuáles son nuestras necesidades como iglesia? Debemos orar por las almas. En 1 de Timoteo 2, versículo 1 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es una voluntad revelada. Esta es una prescripción, una demanda, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, demanda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Creemos eso? Ya saben, si lo creemos, lo oramos. Si no lo oramos, no lo estamos creyendo. Y saben que salvar almas es una cuestión de la iglesia.
no es una cuestión personal simplemente. Necesitamos orar. Señor, que hayan más personas para tu adoración. Tenemos que orar por las oportunidades de difundir el Evangelio en el curso de nuestro testimonio privado. En Colosenses 4, 2 al 3 dice: perseverad en la oración, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. Hermano, yo realmente quiero oportunidades para predicar el Evangelio. ¿Realmente lo quieres? Pídelo a la iglesia. Reúnete con la iglesia y diga: hermanos, por favor, todos oremos en conjunto, porque yo creo la palabra de Dios. Y si quizás hay oportunidades, pero yo estoy ciego, para que me ayude a ver las oportunidades que el Señor ha puesto en mi camino para predicar el Evangelio. Vamos, no quiero que me malentiendan. No se trata de la cuestión de que si uno lo puede, entre dos es más fácil. No es una cuestión de aritmética, es una cuestión de que Dios ha declarado que su presencia especial está en medio de las reuniones de la iglesia. No es por la cantidad. La razón por la cual todos ustedes deberían venir a todas las reuniones de la iglesia no es por cantidad, es porque todos son un solo cuerpo. No es sumarte más dedos, ¿verdad? No es tener más dedos en la mano. Es que es un solo cuerpo. Es que es monstruoso o deficiente. Es triste ver a una persona sufrir sin piernas. ¿Cómo creen que se ve una reunión de iglesia para los ángeles cuando faltamos por cuestiones vanas? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve cada iglesia local cuando dice: sí, vamos a reunirnos en el día del Señor, y de pronto hay faltas? Si tú puedes sentir lástima por una persona en la calle, que la ves y dices: pobrecito, no puede trabajar muy bien porque le falta piernas, o seguramente como él quisiera, o qué lástima, qué pena, qué dolor debe estar pasando. ¿Cómo veríamos a las iglesias, o cómo ven los ángeles, o con qué tristeza se debería ver una iglesia que cuando se llama a reunión de oración no está toda ella en conjunto? ¿No es como un hombre mutilado? ¿No es como un hombre lisiado? Necesitamos orar, amados hermanos, como iglesia. Debemos orar por los obreros para que traigan a los perdidos a la fe. Debemos orar por más obreros. Y ahorita hace falta un montón. Mateo 9, 37 al 38, conocido. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Abran seminarios. No dijo eso. No son malos, no estoy en contra de los seminarios, por supuesto, para nada. Pero esa no fue la respuesta que hizo el Señor. No fue la respuesta que dio. No dijo: hace falta pastores, hay que abrir más seminarios, hay que fortalecer el seminario. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Creen que esa es una necesidad como iglesia? Oren como iglesia. Y agradezco al Señor porque efectivamente cuando la iglesia comienza a flaquear en su oración, Dios nos da buenos motivos para orar. Moldea las circunstancias de los tiempos para que realmente cree en nosotros esa necesidad. Y probablemente está viniendo. Y muy seguramente está a la vuelta de la esquina. Pero no tenemos que esperar a eso. No tienes que esperar, no quisiera un padre cualquiera esperar a decir: hijo, vamos a conversar, para que recién el hijo venga a él, sino que anhela que su hijo desee constantemente estar en comunicación con él. Estas son necesidades. En 2 Tesalonicenses 3, 1 al 4, menciona nuevamente lo mismo Pablo acerca de la necesidad de orar para que se abran puertas. Y dice: para que la palabra corra. Conclusión. Mateo 21:13. Y él les dijo: escrito está, mi casa de oración será
llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Ahora, ¿ustedes creen que hace falta poner tiendas acá para que se convierta en una cueva de ladrones? No era la mentalidad de lucro y beneficio lo que llevaba a estos vendedores allí a la tienda, al templo. No era simplemente porque, sí, seguro robaban. Cristo no estaba en contra del negocio dentro del templo, sino de que robaban. Era porque no se habían reunido allí para lo que la casa estaba diseñada. Y le robaban. ¿A quién le robaban? A la gente que estaba allí. No, le dice que han convertido su casa en una cueva de ladrones, de gente que está preocupada en sí misma, de gente que le roba la gloria a Dios, de gente que no le da el honor para lo cual su casa fue diseñada. Y si les puede sonar fuerte que diga, pero ¿cómo va a decirnos que somos ladrones? Ustedes saben, si han visto el mandamiento de no robarás cuando hablan del trabajo, si tu horario de trabajo es de tal hora a tal hora y tú te pones a estar ocioso, ¿cómo debe calificársete? Ladrón. Y hemos sido salvados ¿para qué? Para predicar el evangelio, para orar. Y si nos hemos reunido en su casa, nos hemos reunido para clamar. No, y me sale difícil de los labios porque es básicamente como comenzamos a construir. No han venido a aprender, han venido a adorar. Si fíjate que entonces no se entiende nada, no. Sino que el principal motivo es la adoración al Señor. Y esto incluye la oración como iglesia, a escuchar la palabra de Dios como iglesia. ¿Saben? No es por echarme flores, pero ¿saben cómo deberían tomar mi predicación? Como literalmente la voz de Dios para con ustedes. Porque eso es lo que es. En esta circunstancia, en esta situación, no se trata de mí dando una clase. Se trata de lo que Dios ha querido que ustedes oigan en esta noche. No conviertan la casa de Dios en una cueva de ladrones. Dios ha dicho que su casa será llamada una casa de oración. No denigren su fe pensando como piensa el mundo, sino que confíen en Dios. Y si se declaran ignorantes de algo, como hemos cantado que somos ignorantes de muchas cosas, clamen a Dios que Él supla todas las deficiencias. Oremos por más obreros, oremos por conversiones, oremos por la unidad de la iglesia. Todas estas cosas como iglesia. No seamos más hombres a medias. Como un solo hombre debemos clamar al Señor, porque esa es la forma en la que Dios ha querido bendecir a su iglesia local. Ese es el significado de Mateo 18, cuando dos de vosotros se ponen de acuerdo aquí en la tierra. Cuando la iglesia se pone de acuerdo aquí en la tierra, en sus necesidades como iglesia, todo lo que pidan os será hecho. Probemos esto. Es triste pensar que uno piense, nunca he visto a toda mi iglesia reunida. ¿Han visto alguna vez a toda su iglesia reunida? ¿Han visto alguna vez a todos aquellos que forman parte? Gloria a Dios si lo logran ver. En muchas iglesias nunca se ha visto a toda la iglesia reunida. Nunca. Sí, siempre falta uno o faltan dos, y yo puedo entender que hay circunstancias lícitas y necesidades, pero eso no debería ser el común. El Señor ve importante las reuniones de oración. Debemos hacerlo nosotros también. Amén. Amén. Como un solo hombre. Amén. Vamos a orar un momento. Señor Dios, Padre Santo, muchas gracias por tu bondad y misericordia. Señor, perdóname a mí por mis propias deficiencias, Señor, porque peco, Padre Santo. Qué triste es pensar de mí mismo que a veces me pregunto qué voy a hacer sin electricidad, o qué voy a hacer sin mis audífonos, o qué voy a hacer sin algo que me divierta. ¿Por qué no pienso en la oración? ¿Por qué no pienso en pasar tiempo contigo, Señor? Perdónanos, Padre Santo, si estamos tan
preocupados en tener tiempos de ocio y descuidamos esos tiempos, esos espacios que tú mismo creas en nuestras vidas para que tengamos comunión contigo por medio de la oración. Señor, también perdónanos como iglesia. Perdóname a mí particularmente, como quien está dentro de la dirección de la iglesia, de su propia iglesia local. Ayúdame a incentivar más en la oración. Porque todo lo que he dicho, Señor, lo he visto en tu palabra. Y soy realmente falto. Te ruego por esta iglesia local, Señor, que sea consciente de sus necesidades como iglesia. Que entiendan que deben presentarse hermosos como iglesia. Oh Señor, si a alguien le faltaba una parte del cuerpo, tú no lo recibías en el templo en el Antiguo Testamento. Una señal, un símbolo de que nosotros debíamos venir completos en todo nuestro ser, pero no se trata simplemente de que cada uno debe venir completo, sino de que toda la iglesia debe venir completa a adorarte. Oh Señor, perdona nuestros pecados, aumentanos, Señor, el fervor. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Estamos puestos como ofrenda, Señor, delante de ti. Todo obra para nuestro bien. Cada destrucción, cada gobierno, cada dolor, cada enfermedad, para que podamos volvernos a ti y clamar. Tú que nos has dicho que debemos clamar a ti y que tú nos responderás. Muévenos, Señor, muévenos más a adorarte, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.